bueno, pues hay un tema bastante interesante en este momento que se está desarrollando a nivel nacional, es parte importante de la agenda federal, que tiene que ver con la reforma electoral que se está pues ya analizando y valorando. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Bien, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, porque además déjeme decirle que Humberto tiene una amplia experiencia también en los temas electorales. Fuiste consejero electoral también dentro de tu trayectoria profesional y laboral. ¿En qué fase se encuentra en este momento la reforma electoral de México y cuáles son desde tu punto de vista digamos, puntos más importantes que habría que considerar dadas las circunstancias del país? Yo creo que ahorita está en un diagnóstico, ¿no? En una etapa de recoger diagnóstico que a su vez te lleva a la propuesta, ¿no? Es decir, hay una mesa que se creó por la Federación donde se está recabando las propuestas, pero creo yo que casi todas ellas van a ir con un prediagnóstico, si no, digamos, extenso, sí por lo menos un diagnóstico fuerte. Y yo creo que esta comisión va a poder obtener un buen resultado, espero, para diagnosticar qué está pasando en el sistema electoral mexicano. Y de ahí seguramente habrá propuestas, yo espero, importantes. Ahora, ¿qué le falta o qué le sobra o hacia dónde debemos llevar el sistema electoral en México? Yo creo que sí tiene que haber un replanteamiento absoluto, por lo menos en un 75% del sistema electoral. ¿Por qué? Mira, las últimas elecciones federales para mí fueron, y locales pues, fueron el mejor diagnóstico de lo que se requiere. Tuvimos precampañas, bueno, a ver, jurídicamente no existe el concepto, porque todavía no iniciaba el proceso y ya había difusión de personalidades, ¿no? Vamos a ponerlo así. No puedo llamar ni precandidato porque el precandidato es cuando empieza la campaña y está en el proceso de precampaña. Pero ahorita todavía ni se iniciaba la campaña, el proceso electoral, cuando ya había actos de todos los partidos por posicionar a sus candidatos o los que van a ser o se fueron a convertir en candidatos. Que es algo que ya estamos viendo ahorita, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el proceso electoral del 27. Entonces necesitas replantear tu tiempo de duración del proceso electoral. El proceso electoral dura a nivel federal 1 año, 1 mes, 2 meses más o menos. A nivel estatal igual más o menos, ¿no? Pero hoy resulta que estos tiempos están totalmente rebasados por diversas situaciones, todas ellas políticas. Y está bien, yo creo que no estoy queriendo decir que esté mal, estoy queriendo decir que el sistema electoral ya no da para esta realidad. ¿Qué necesitamos? Visualizar primero los tiempos de arranque, inicio, campañas y precampañas, ¿no? Dos, entonces ese era un primer elemento que en mi opinión hay que replantear totalmente. ¿Cuánto te dura el proceso electoral? Luego, ¿cuánto te dura cada etapa del proceso electoral? ¿No? Porque las precampañas o la etapa preparatoria de la elección, que es el sábado anterior al domingo de la elección, y desde que arranca el proceso electoral, estamos hablando de 6-7 meses, es el periodo más grande, se ve de todo. Financiamiento de partidos, ves dónde vas a instalar las casillas, capacitas a los funcionarios de casillas, haces precampañas, en fin, ¿no? Yo creo que ese tiempo también tiene que replantearse, porque no solamente por el tema de las precampañas, sino por los temas de capacitación. Yo creo que hay un gran tema en el sistema electoral que también tenemos que replantear, la capacitación al funcionario de casilla, ¿no? El funcionario de casilla es el que realmente califica la elección, eso es cierto, no es un cliché, o sea, sí es cierto que el ciudadano es el que valida la elección, porque en la casilla, cuando la cierran, sacan las urnas y empiezan a acomodar los votos. Y entonces empiezas a validar o no cada voto y es donde empieza a salir el resultado. Tenemos un sistema que es muy técnico porque tienes voto de coalición, candidatura común, más el voto por partido. Es un ciudadano que no se dedica a esto, le es complejísimo. A las 10, 9, 10, 11, 12 de la noche ya está cansado. En domingo, mañana va a ir a trabajar, o al día siguiente va a ir a trabajar. Es imposible que un sistema funcione así con estas características. Entonces tenemos que cambiar el sistema de capacitación, el de postulación. Yo creo que hay que repensar el tema de las candidaturas comunes y coaliciones. En mi opinión, son temas que no deben de funcionar. Cada partido postula, es su obligación. Pues entonces dejemos que caminen sobre esa vertiente. Entonces yo ahí encontraré otros elementos importantes de revisión. Y el financiamiento público. Yo creo que el financiamiento público sí tiene que ser repensado. Es costosísimo una elección por el financiamiento de partidos y también por el funcionamiento de los órganos electorales. Ahorita paso esa parte. Pero sí creo que se tiene que replantear. Financiamiento público sí, pero solamente en proceso electoral. No todos los años de forma permanente, porque si no creas un sistema burocrático de partidos que creo que no le ha ayudado a México.
¿Qué pasa con los órganos electorales? Sí tiene que haber un ajuste, pero yo creo que debe ser un ajuste relativamente menor. No creo que tampoco se requiera un ajuste mayor. ¿Qué sí se ajustaría? Una burocracia muy grande tiene el INE. Sí creo que el INE tiene que replantear su burocracia, no desaparecer. O sea, sí creo que tiene que mantenerse un INE, llámale como quieras llamarle, eso será lo de menos, pero con las cualidades de ser autónomo. Y los órganos electorales locales, yo dije el otro día en un foro, y déjame volverlo a comentar, sí tienen que desaparecer los soples. Pero esa denominación, tienen que regresar los institutos autónomos en los estados, autónomos del poder político estatal, claro, pero también de la fuerza que el INE ha implementado en muchos soples. Okay. Porque ese es un secreto a voces que nadie quiere decir que es una realidad. El INE, durante mucho tiempo, en este modelo ya del 2020, desde 2014 a la fecha, pues fue el que movía los órganos electorales locales. Entonces se quitó el control entre comillas, de los estados, pero se le dio a los consejeros. Entonces yo creo que eso se tiene que replantear la forma como eliges a los consejeros electorales a nivel local, ¿no? Entonces yo creo que si ajustamos esto, Adán, creo que podríamos replantear muchísimo el sistema electoral, ¿no? Y paso por elementos también técnicos, como te decía. Creo que la votación puede ser no solamente un día, ¿no? ¿Por qué no pensar en 2, 3 días, ¿no? Votación digital. También tenemos que pensar ya en eso y replantear la postulación. Yo insisto que el tema de candidatura común y coalición no funciona. Entonces, tenemos que repensar todo eso, Adam, y eso te implica aspectos técnicos, muy, muy técnicos, hasta políticos, ¿no? Como el tema del financiamiento y la representación política. Creo yo que la representación política debe de haber un cambio en la representación proporcional, sí, pero no quitarla. Tiene que ajustarse a qué, Adán. Yo creo que tiene que abrirse la boleta. Mira, la elección judicial que tuvimos este año nos dejó varias experiencias técnicas. Déjame irme a lo técnico. Una de ellas es que podemos tener un modelo de boleta donde el ciudadano elija el de representación proporcional. Si ustedes se acuerdan, cuando les dieron la boleta ahora a los que votaron en la elección judicial, tú elegías a la persona que querías. En un paréntesis ponías el número de la persona. Eso se conoce como una boleta abierta. O sea, tú eliges a quien crees que es el mejor. Imagínate que ahora, en la elección de diputados locales, federales o ayuntamientos, en la boleta que te dan para votar por un partido, en la parte de atrás te hicieran lo mismo. Pon el número que tú quieras. Elige a 4 de estos o a 5 a tal, ponle tú el número. Y entonces le dan más fuerza política al diputado regidor de RP y al senador que el modelo que tenemos cerrado actualmente. Entonces creo que hay muchos aspectos por cambiar. Oye, pues varias aristas ahí sobre esta reforma electoral, donde Humberto pues es muy experto por toda la experiencia que trae en esa materia. Y en función de eso, Humberto, preguntarte, ¿no aprecias que en este camino podría resultar también muy tentador para el gobierno federal, que está siendo también promotor e impulsor de esta reforma, ver cómo tomar control del órgano electoral, regresar a los tiempos en donde el Estado era el que tenía la rectoría de esos procesos? Sí, mira, yo creo que, a ver, esta frase la dijo alguien con el que no comparto ideología ni visión electoral, que es Lorenzo Córdoba, al contrario, pero dijo una frase que es interesante: son órganos autónomos, no autistas. La autonomía pasa por el respeto del recurso, de la atribución de reglamentarse a sí mismos y una parte política. No pueden estar aislados. ¿Quién da el presupuesto? La Cámara de Diputados. Ahí es un mecanismo de control. De los órganos autónomos de todos, o de los poderes públicos de todos. Creo que siempre puede haber ese riesgo, pero creo que el problema en la autonomía de los órganos electorales está en las decisiones que toman, más que en cómo lo eliges, ¿no? Y yo esperaría que el modelo de INE que se quiera tener ahora, o de órgano electoral, pues evidentemente respete la autonomía, eso es claro, ¿no? Yo creo que si logramos tener un órgano electoral que garantice que la toma de decisiones sea técnica y política, porque siempre va a estar lo político, uno de sus elementos de autonomía es la política, entonces creo que lograremos ese objetivo. Y podrá haber, digamos, vientos de todos lados, intentos de todos lados por controlar o no, pero a final de cuentas se mantendrá una perspectiva técnica. Entonces, yo creo que siempre va a estar digamos, a lo mejor el deseo de controlar, pero se puede hacer de diferentes formas. Insisto, lo importante de un órgano autónomo es que legitime sus decisiones y su autonomía con las decisiones. Puedes tener este modelo actual
y digamos poca autonomía. Como yo te decía, había en algunos soples porque dependían del INE, ¿no? Entonces esa no era autonomía. Y esa parte no se analiza. Entonces yo concluiría con esa parte, ¿no? Es decir, en temas de autonomía, yo esperaría que se mantenga la autonomía, pero vinculado a un tema técnico que es la capacidad de decisión. Perfecto. Se nos ha agotado el tiempo, Humberto, pero te dejo abierta la invitación para que podamos Adán. tenerte en un segundo momento y abordar otras aristas de esta reforma electoral que, como bien lo comentas tú en este momento, es muy amplia, tiene varias vertientes y que vale la pena desmenuzar desde la expertise que tú tienes. Te dejo abierta la invitación. Con mucho gusto, gracias. Gracias. Vamos a una pausa, no le cambies, son las 13:45.